Hermanos, y buenas noches a los que están por la red, a los que nos ven a través de los videos, de la internet. Seguimos habíamos tocado ya en las dos clases anteriores, primero el bosquejo, el plan de curso, algunos significados importantes, y vimos en la segunda clase el tema de los testigos de Jehová. Dijimos que íbamos a tratar 4 sectas generales porque no nos da más tiempo, el tiempo de la materia establecido. Hoy vamos a hablar de los adventistas del séptimo día. Vamos a hacerlo de una manera resumida, bastante resumida, pero somos conscientes que nuestro compromiso es el de seguir investigando, porque se dejan unas pautas, se dejan unos temas, se dejan unos pensamientos, se mira cómo debatirlos, se dejan unas doctrinas, cómo debatirlos, pero obviamente hay una profundidad tremenda en la teología de todas estas sectas, porque ellos también pues llevan muchos años y años de estudio, y su teología también intentan soportarla. Obviamente tienen que ir, nosotros nos damos cuenta, cubriendo error con error, mentira tras mentira, en muchos casos. Entonces vamos a verlo de una manera somera. Los adventistas del séptimo día. Respecto al origen, realmente hay 3 personajes importantes que jugaron un papel serio en lo que hoy se conoce como adventismo del séptimo día, aunque inicialmente solo se habló de adventistas. Hay una frase ahí que me llamó la atención, que la escribe J.K. Van Balen en su libro. A propósito, el hermano mandó por correo algunas cositas que inicialmente buscamos, algunos material de estudio, de ayuda y un plan de curso, pero ese plan de curso no es el de nosotros, es uno antiguo que había en la iglesia. Ayer mandé yo la carpeta ya para el hermano les va a mandar mañana, ordenadito, la carpeta nuestra, ¿no? El plan de curso nuestro ya resumido, con los textos que yo estoy utilizando en PDF. Conseguí Cuál Camino en PDF, es buen texto, bonito, bien interesante, ahí se los envié, y el de J.K. Van Balen, y un par de textos también importantes que analizan sobre las sectas y sobre las iglesias abusadoras, de los cuales nos estamos guiando y nos estamos siguiendo. Entonces está más resumido exactamente lo que estamos utilizando acá. Este señor J.K. Van Balen escribe: nunca imaginó William Miller que su nombre estaría asociado a un movimiento religioso que condenaría a todo grupo cristiano, a toda denominación cristiana que tomara el domingo como día de celebración dedicado al Señor. Es decir, este señor Miller, 1782-1849, se hizo en la iglesia bautista. En Pittsburgh, Massachusetts, nació él. Él era tomado realmente por algunos escritos de quienes lo conocieron como un humilde y devoto cristiano agricultor que vino del deísmo. El deísmo es aquel movimiento en que sí creen un Dios, pero en un Dios antipersonal, y reniegan de cualquier tipo de credo. Entonces es cualquier tipo de concepto que cada uno se le ocurra tener de Dios. Pero él se convierte al cristianismo, se dedica al estudio detallado de la Biblia con la concordancia de Cruden. Si recuerdan, Cruden es un teólogo también que creó la primera concordancia, 1699-1770 es Cruden. El primer libro que le sirvió de estudio a muchos de nuestros antepasados. Se hace pastor bautista, pero el tema que más le inquietaba era la segunda venida del Señor. Y en eso se centró. Y ese fue su tema principal, por eso se les empezó a llamar adventistas. En ese momento no se hablaba del séptimo día, adventistas. Ahí pueden ir leyendo. Los hermanos que están por las redes se les envían las diapositivas, también por aparte, de manera que pueden observar el video y ir mirando las diapositivas, ¿no? En PowerPoint. Él interpreta Daniel 8:14, si alguien me hace el favor y busca Daniel 8:14, téngamelo ahí, pero vamos atentos, como la segunda venida de Cristo
para purificar el santuario. Y en 1818 calculó, vamos a leer Daniel 8:14 si alguien me colabora. Sí, léalo, hermano, fuerte. Y le respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Por 2300 tardes y mañanas el lugar santo será restaurado. Él dice, él saca unos cálculos y dice que esos 2300 días, cada uno de esos días es un año. Y toma como punto de partida la fecha del regreso de Esdras en el año 457 y olímpicamente dice el regreso de Cristo será en 1843. Y empiezan a congregarse muchos con él, le creyeron. Daniel, ok. Y empieza el movimiento del milerismo, los mileritas, los mileristas. Hay algo ahí en el texto antes del 14. Entonces, desde el 13, entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la predicación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Eso está... Hay un estudio, no vamos a entrar en el detalle, pero hay un estudio de la profanación que ocurrió en los tiempos de Antíoco IV. Pero este señor, olímpicamente, y esto se cumplió hace muchos años, ¿no? En las épocas de Antíoco IV, pero él dice que cada día es un año y predice el regreso del Señor Jesucristo a la tierra en 1843. Obviamente pasó 1843 y no llegó el Señor. Pasemos a otra filmina. No, antes. Pasaste dos. Él dice que se equivocó, que cometió un error de cálculo él mismo y da una segunda fecha. El 21 de marzo de 1843, que tuvo un problema en los cálculos. Y tampoco llegó el Señor. Perdón, el 21 de marzo de 1844. Da una tercera fecha. Esto es increíble, esto es en la historia del señor Miller. Y decreta, perdón, el 21 de marzo como del 1844, pero de nuevo. Y el 22 de octubre del mismo año es la tercera fecha. Indicó que Jesucristo vendría ese 22 de octubre y esa predicción obviamente también falló. Llegó el 22 de octubre. Él comenta la historia sobre el hombre, que él humildemente se retira, reconoce su error. Lo hablábamos en la clase pasada cuando veíamos el tema de Taze Russell respecto de 1914, en la predicción de él. Uno no entiende, lo decíamos, cómo puede haber gente que al ver el incumplimiento de profecías o al observar profecías fallidas, tal y como la palabra enseña, cuando el profeta hablara y no se cumpla, este será un profeta falso, como los empecinados, aun cuando este señor no defiende más el tema y se aísla, dice la señora Luisa Jeter de Walker, dice en su comentario, ¿cuál camino les leo? Demostrando su sinceridad y su honradez, confesó sencillamente que se había equivocado en su sistema de interpretación bíblica. No trató de defender más lo que había proclamado, pero de los que le habían seguido, 3 se unieron para formar una nueva iglesia basada en la adaptación de su mensaje. Un día después de la gran desilusión de él, este señor Hiram Edson tiene una supuesta visión.
léanlo ahí, de Cristo al pie del altar en el cielo, una visión. Habíamos visto en las características de las sectas que es, ¿cierto?, en donde las suposiciones, las visiones, las sensaciones son las que están generando una doctrina. Él tiene una visión después de la desilusión de Miller y empecinado, en vez de tomar escarmiento, porque no se cumplió esta fecha, dice que Miller acertó la fecha pero no el lugar, y que la purificación del santuario en Daniel no sería en el terrenal sino en el celestial. Cristo parado al pie del altar del cielo. Imagínese usted por un instante lo que esto significa, lo que es dar un error de interpretación, lo que es a través de un error de interpretación dar una doctrina. Entonces eso le conduce a tener que dar otro argumento fallido o falso para una doctrina que le sigue. Es decir, el santuario celestial tiene pecado. Es necesario purificar el santuario celestial. Así continúa el adventismo. José Bates, 1792, interpreta Apocalipsis 14, 6, 9 en supuesta revelación como las tres partes del movimiento adventista. En Apocalipsis 14, 6, 9 hay algo sobre unas voces de unos ángeles. Obviamente tampoco tiene que ver con eso. Apocalipsis 14, 6, 9 dice el mensaje de los tres ángeles: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel tocó, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la interpretan como Roma, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del cielo. Ese es el verso 10. Él genera toda una teología sobre estos versos, que son los tres pasos supuestos del movimiento adventista. La nueva revelación que vendría, la caída y la anteposición de Roma, pero el mensaje, Elena G. de White, en esos mismos años profetiza, es una mujer que recibe más de 2000 supuestas revelaciones y dice que estos entendieron el mensaje con una claridad mediana, que el tercer ángel lo que ordenaba era guardar el sábado. Miremos la siguiente. Que el tercer ángel lo que ordenaba era guardar el sábado. Entre estos tres se sumaron, continúa el movimiento adventista, pero ya con ella toma el nombre de adventismo del séptimo día. Olímpicamente puede usted tomar un texto e interpretar lo que quiere del texto, lo que primero se le ocurre, acompañado de supuestas visiones. Vamos a ver algunas visiones que tuvo esta señora también. Entonces, todo esto está siendo generado por visiones e interpretaciones humanas. Cuando la profecía, la Biblia nos dice que la escritura no es de interpretación humana, no es privada, sino la interpretación que da el Señor, la guía del Espíritu Santo. Ese es como el origen. Ellos son los tres que dan las bases para el adventismo del séptimo día. De manera que séptimo día ya es Elena G. de White la que fortalece este tema, pero el adventismo, aunque este señor Miller no se congregaba en una iglesia bautista, fue el que generó con este tema de los cálculos con días y fechas. Vamos a ver algunas de las doctrinas fundamentales, porque son muchas cosas en asuntos de comida, en asuntos de escatología. Hay muchos puntos en los que diferimos con los adventistas del séptimo día. Pero hay 4 doctrinas como base importantes que realmente marcan una diferencia esencial con el cristianismo bíblico, que son el sueño del alma de los justos, la aniquilación de los impíos, la expiación incompleta y la observancia del sábado.
Estos son temas de verdadera relevancia, porque la expiación incompleta es algo bien serio, es una herejía terrible. El sueño del alma, ¿a qué se refiere en el sueño del alma de los justos? Ustedes habrán escuchado que los adventistas enseñan que los justos están durmiendo, no están en este momento conscientes. Duermen hasta la resurrección en el juicio final, en un estado de silencio e inactividad están, e inconsciencia total. Esto lo basan en Eclesiastés 9:5, donde dice que en el Seol los muertos ni... ¿Lo leemos un momento? Si alguien lo tiene, si tiene una Biblia rápida, Eclesiastés 9:5. Perdón. Es en su celular, en su dispositivo. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Es que es muy fácil refutándolo, porque allí no está hablando de la vida después de la muerte. Allí está hablando de la relación, la diferencia que existe entre los que están en la vida terrenal y los que están en las tumbas. Si usted lee Eclesiastés 9, pero más atrás, Eclesiastés 9, desde el 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Está hablando en el contexto de los que están vivos en la tierra. Pues es mejor perro vivo que león muerto. Nosotros hemos aprendido a tomar los textos dentro del contexto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces está comparando lo que está sucediendo entre los vivos aquí en la tierra, comparándolos con los que están en los cuerpos de los muertos, en las tumbas. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Es el consejo que está dando el escritor de Eclesiastés. Aprovecha el tiempo que tienes en vida. Pero no está hablando de la muerte, la vida después de la muerte. Y ellos dicen que olímpicamente sacan el texto en el verso 5, porque los que viven saben, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Ya, de ahí, entonces los muertos están todos durmiendo, porque no sienten, no saben, no. Tremendo eso. No nos podemos demorar mucho porque no nos va a alcanzar el tiempo. Citan también Mateo 27:52, devuélvete un momentico. Por el sueño en los sepulcros, pero nosotros sabemos que la figura retórica de dormir se usa muchas veces en la Biblia para referirse a la muerte. Es muy común escuchar, él durmió con sus padres, pero está refiriéndose al cuerpo en los sepulcros. Pero es la parte del cuerpo, porque el alma sigue activa. Hay textos que nos lo confirman. Esos textos es importante que los copien, que los tengan en cuenta. Bueno, el material va a ser enviado. Filipenses 1, 2 de Corintios, afirma que el apóstol Pablo afirma en Corintios que al partir de este cuerpo él estará con el Señor. De manera que el cuerpo sí duerme, pero el alma sigue viva. Entonces no hay inactividad del alma en ningún momento. Hay muchos textos para afirmar. Sigamos, hermano. El mismo Señor Jesucristo lo afirmó. No, hermanos, es que es una parábola, es el decir de los adventistas, es una parábola. Él lo afirma en la parábola del rico y Lázaro, que aun siendo parábola afirma una verdad. Cuando usted utiliza cuando el Señor utilizó una parábola, cuando usted ve una parábola dada por el Señor, usted está entendiendo que lo que Él está revelando es una verdad, es un mensaje cierto. De manera que no sirve de excusa el argumento de ellos, hermano, eso es una parábola, eso es simbólico. Pues claro que es simbólico, es una parábola, pero está revelando una verdad. No tenía, recordamos, no tenía reposo y le pedía a Abraham que enviara a Lázaro a donde los familiares para que ellos no llegaran a ese lugar de tormenta. O sea que el alma no está en inactividad. El malhechor arrepentido en la cruz. O sea, ejemplos hay en la Biblia muchísimos para poder debatir este tema del sueño del alma de los justos, el sueño de los justos. Porque esa es una de las doctrinas bases. Usted habla con cualquier adventista y te dice que en este momento el alma está inactiva.
En el monte de la transfiguración, por ejemplo, Moisés y Elías no estaban inconscientes. ¿Cómo se explica a usted eso entonces? No estaban dormidos, hablaban con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan en Apocalipsis 6 cómo las almas claman? Las almas que están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás? Entonces, la segunda doctrina similar a esta, pero que nos diferencia también, es la aniquilación de los impíos. Esto es lo que genera la corriente esta aniquilacionista, en donde enseñan que Satanás, sus demonios y todos los impíos, lo llaman los malos, es decir, haciendo énfasis en las obras, el malo y el bueno, serán aniquilados, completamente destruidos. Esta señora White dice que el castigo eterno es una doctrina falsa que tiene que ver con Babilonia. El Señor Jesucristo empleó esa palabra eterno, aionios, se escribe así, en estas letras en el griego, aionios, al referirse a las bendiciones de los salvos eternas y a los tormentos eternos en Marcos 9, 43, 48 y Apocalipsis 14, 10, 11. La misma palabra la utiliza para las eternas bendiciones y para los eternos tormentos. Entonces no es, ¿cómo te explicas eso? Seguimos, hermano. La expiación incompleta, esta es de las cosas más terribles de ellos, porque es que la expiación incompleta enseña que la expiación en la cruz no se dio total. Ella defendió, esta señora Elena G. de White defendió obstinadamente la profecía de Miller. Ella dijo, si Miller dijo que él debería volver en 1844, pues sencillamente volvió. Lo que pasa es que, ¿en dónde debía estar? Pues en el cielo. Tuvo que hacerlo a otro lugar. Por 18 siglos, hasta 1844, entonces el Señor Jesucristo ha estado intercediendo por estos son escritos de ella, ha estado intercediendo por los pecados, por los pecadores arrepentidos. Pero, aún así los pecados permanecen imborrables en el libro de testimonio. Había algo por hacer y era quitar los pecados del santuario celestial, lo que les decía, a lo que conduce el decir que el Señor Jesucristo pasó al santuario celestial. Sabemos que el santuario terrenal es tipo del celestial, pero la Escritura se refiere, cuando se habla de pecados, es los que hay aquí. Cuando el hebreo nos enseña que el Señor Jesucristo subió una sola vez, entró una sola vez para siempre en el santuario celestial. Entonces, según ella, Cristo comenzó esta obra de investigación en 1844, que se llegará hasta el juicio, hasta el día del juicio final, donde será la sentencia y los muertos serán aniquilados y los vivos estarían con el Señor. Desde 1844 entonces empezó esa investigación de los pecados de cada uno. Y remata diciendo que la puerta en el santuario celestial se cerró. Esa es una forma de decir que el que no acepte esta doctrina queda por fuera, olímpicamente también. A menos que aceptes nuestra doctrina, no tienes esperanza. Esta doctrina causó mucho furor, porque tratar la muerte de Cristo en la cruz como una obra incompleta es bien herético. Porque en la Biblia nosotros tenemos los textos claros que nos dicen que Él se ofreció una sola vez. Inmediatamente ascendió y llegó al santuario celestial. Sigamos en la otra. El justo por los injustos. Ahora leemos los textos. Entonces, eso lo tenemos allí. La Biblia enseña que Cristo entró en el santuario celestial en el momento, porque vamos viendo lo que ellos dicen, pero tenemos los textos para combatirlo, ¿no? Esto es importante porque tú te vas a encontrar con adventistas. Y tú vas a tener que hablar con adventistas del séptimo día.
La Biblia enseña que Cristo entró en el santuario celestial en el momento de ascender al cielo y no lo hizo en 1844. Hebreos 6, 19 al 20, Hebreos 9, 11 al 12 es como el texto más claro. Vamos a leer Hebreos 9. Pero estando ya presente, desde el verso 11 en adelante, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención se obtuvo ahí en ese momento, se aplicó a la vida de los, porque fue derramada la sangre. Eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas rociadas a los impuros santifican para la, en fin. Y el verso 23 al 26, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Cuando dice figura se refiere a lo que estaba pasando aquí, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él presenta su obra ante Dios, no es a quitar pecados que haya en el santuario celestial, eso es de sencilla interpretación, es a presentar la obra que ha hecho por los pecadores allí. Sube ese mismo, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. En fin, ya conocemos ese texto. Una vez y para siempre, no es una expiación continua. ¿Quién podría estar así seguro de su salvación? Entonces, desde 1844, cada uno tiene que estarse revisando. Esto es salvación por obras, obviamente. Entonces, los creyentes de antes de 1844, Bueno, cabe la pregunta. Según los adventistas, en ese momento, en 1844, el Señor empieza la expiación de ellos, también. Pero el tema está para los que están vivos desde ahí en adelante. Tienen que entrar a la... ¿sí? Sino que según ella, los demás habían interpretado mal. La expiación ya fue dada en ese momento, aunque los escogidos del Señor tenían la salvación desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que se aplica para los seres humanos en el momento en que la sangre del Cordero es derramada. Y la tienen como diosa. De hecho, es en este momento la autoridad máxima de la doctrina de los adventistas del séptimo día. Ahora vemos un cuadro comparativo al final. Mire lo que escribe, mire lo que afirma ella en el conflicto de los siglos. Yo tengo ese libro en la casa, no se los aconsejo, pero sí es bueno conocer algunas cosas de las que escribe. La tarea del juicio de investigación y del perdón de pecados, esto es textual de ella, a determinar antes de la segunda venida del Señor. Como los muertos han de ser juzgados sobre la base de las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados sino hasta después del juicio, cuando sus casos han de ser investigados. En el tiempo establecido para el juicio, al final de los 2300 días, en 1844, empezó esta labor de investigación, dice la señora. Todos los que hayan invocado el nombre de Cristo tienen que pasar por ese minucioso escrutinio, cierra comillas. Doctrina, sigamos, doctrina de los adventistas del séptimo día. Y vamos a mirar la última, la observancia del sábado. Yo les comento una cosa. Teológicamente, este tema del sábado es verdaderamente profundo. ¿A qué apuntaba el sábado? A hablar de las... Hermano Duber nos ha dado clases de eso, lo que son las leyes morales y ceremoniales, y rituales, algunos que hablan de que hay una sola ley, pero de hecho la ley es una sola, la del Señor, que tiene aspectos éticos y tiene aspectos rituales, éticos o morales que nos revelan el corazón de Dios y nos revelan la santidad de Dios, y ceremoniales, obviamente tiene aspectos ceremoniales, pero es que no es que haya dos leyes, no hay dos leyes, es una ley, la ley del Señor.
pero hay aspectos rituales que ¿a qué apuntan? ¿A qué apuntan las leyes, esas ceremonias, esos ritos que se observaban? A la obra de Cristo. Entonces las fiestas apuntaban a la obra de Cristo, el sábado apuntaba a Cristo, las purificaciones y leyes que fueron dadas al pueblo de Israel, no a las naciones vecinas. De hecho, el sábado también fue dado al pueblo de Israel. Lo que pasa es que ellos se embolatan y patinan, por ejemplo, cuando encuentran en el Levítico mandamiento sempiterno será, cuando encuentran la palabra sempiterno, siempre eterno, eterno para siempre. Pero hay que ver el contexto a quién se las está dando y hacia qué apunta. Y habría que estudiar teológicamente el papel de Cristo. El Señor Jesucristo cumple todo el Levítico. O sea, el estudio teológico del sábado es un estudio bastante complejo, grande, es sencillo, perdón, pero es bastante largo. No se trata en una clase, tendríamos que hacerlo, pero vamos a mirar algunos textos, cómo debatir sencillamente el tema del sábado para ellos. En una de sus frecuentes visiones, esta señora vio al Señor Jesús, ya han estado leyendo eso, me imagino, mientras yo he estado hablando. Yo no me atrevo a decir que estuviera loca, de pronto sí desquiciada, que Dios nos guarde. El tema de hacer caso a todo lo que se viene a nuestra mente es bien delicado. Y ojo, de eso son presa muchos hermanos. Y de eso pudimos ser presa muchos de nosotros cuando estábamos en doctrinas que le hacen caso a las sensaciones. Dentro de eso es el pentecostalismo. Fuimos presa de eso, de sentir y de hacer caso a las experiencias, más que a la palabra. Entonces, exacto, a la razón de la palabra. Entonces, hacer caso a las sensaciones y a las experiencias. Y lo sentíamos en los momentos de alabanza, por eso esas alabanzas con esas orquestas, esa música de fondo, ese saltar, esa manipulación de las emociones, impulsando muchas veces. Ustedes no recuerdan, y si alguno han tenido experiencias cuando estuvieron en esas iglesias, muchos de los que estuvimos en el momento de las alabanzas y de la euforia y de ese éxtasis, algún hermano decía: Señor, levanta profeta en medio de tu pueblo. Y de pronto alguien empezaba a hablar en lenguas y empezaba a decir: estoy viendo, el Señor está mostrando. Bueno, ¿a qué da origen eso? A esto. Dice que, o sea que esto es basado no en el texto bíblico, sino basado en lo que la señora vio. Entonces, lo que la señora vio es en este momento autoridad, porque confirma lo que han podido interpretar de textos aislados. ¿Me entienden? Toman un texto y entonces necesitan algo que soporte que esa interpretación esté bien. Ahí está la visión de la hermana. Dios habló, Dios mostró, no hay de otra. Vio al Señor Jesús destapando el arca en el cielo y dentro de ella las 2 tablas de piedra de la ley, las de Moisés. Bueno, nosotros recordamos que esas piedras se partieron, pero él volvió a hacer otras 2, ¿no? El 4º mandamiento se hallaba en el centro rodeado de una aureola de luz. ¡Epa! El pueblo no está cumpliendo el 4º mandamiento como es. Eso lo vio ella. Yo no encuentro eso. Tú no vas a encontrar eso, algo así. Con su obstinada e incontrovertible lógica, concluyó que este mandamiento requería mayor atención que los otros porque había sido descuidado. ¿Cómo pasó esto? Era evidente. Estas son redacciones nuestras acá. Postergado y destruido había sido el sábado. Un odioso domingo por leyes impías, las leyes impías azules. Escribe ella, esto lo escribe ella. El sábado no había sido guardado como mandamiento santo, sino que había sido postergado y destruido. Un odioso domingo un odioso domingo, cuando el término domingo significa día del Señor. Es traducido al español como el día del Señor, el Dominus. Con las impías leyes azules de Nueva Inglaterra había sustituido al sábado del Señor. De ahí para abajo sigue toda serie de errores de interpretación.
Bueno, pero en inglés. Habría que buscar el texto en portugués, en alemán, en chino. Viene todo errores de interpretación de ahí en adelante, como la imposibilidad de las aplicaciones. Por ejemplo, ella empezó guardando el sábado desde las 6 de la tarde del día anterior, casi como en el judaísmo, obviamente, porque entonces ¿cómo lo guardas? Después empezó de puesta de sol a puesta de sol. Ahora, vayámonos si alguien vive en las zonas de la tierra en donde hay puestas de sol cada 6 meses. ¿Cómo? El ayuno se prolonga el ayuno. Interesante. Hay zonas en la tierra donde las puestas de sol. Un aporte de un hermano. Sobre este tema es ver el feminismo, Bueno, porque a veces andamos en estas cosas que son muy importantes, pero por ejemplo el feminismo en el adventismo podría ser un tema a estudiar y observar, porque se puede observar que la líder es una mujer y la escritura manda que la autoridad en la congregación y en el hogar sea el varón. y que calle en la iglesia. O sea, imagínense, o sea, está violando textos Bueno. claros en la escritura, y a veces, por ejemplo, yo he estado hablando con adventistas y cuando no le toco el tema del sábado ni estos días, pero cuando le toco el tema de... Liderazgo masculino. Y porque ellos actualmente no tienen pastoras. Yo por eso por ahí a veces me empiezo a hablar, porque ustedes no permiten el pastorado femenino. No porque la palabra, pero porque entonces sí permiten que sea la líder máxima del movimiento Una mujer. Entonces ahí sí... Tienen toda serie de incongruencias, sincretismos, en fin, ellos, es muy fácil debatirlos. Ahora, ojo, ellos son más estudiosos que los testigos, de todas maneras, porque tienden a hacer estudios teológicos, ¿no? Bueno, entonces, la otra. Ellos creen que la unión que hubo entre el Papa de la época con el emperador Constantino fueron quienes cambiaron la observancia del sábado por la del domingo. Ella arguía que Daniel 7:25, en donde profetiza el cambio de los tiempos y la ley, ella dice que se refiere a eso exactamente, a una ley dominical que sería dada. Dice, esa profecía tiene que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Esa profecía no está hablando de eso. No nos vamos a detener en interpretar hoy las profecías de Daniel. Pero ella decía que allí estaba profetizado que eso era anticristo, por lo tanto esa unión anticristiana fue la que cumplió este punto de la observancia del domingo. Un error histórico grande, porque es que los cristianos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana. Poco tiempo después de la resurrección, ojo, la resurrección que fue uno de los puntos centrales de la predicación del Evangelio, porque es el sello de Dios sobre el ministerio de Cristo en victoria, la victoria sobre la muerte. Es uno de los puntos centrales del Evangelio, el tema de la resurrección de Cristo, porque Él, y es allí en Él que nosotros pasamos de muerte a vida. Nuestra esperanza, esperanza sobre esperanza, como dice el apóstol Pablo. Pero ella dice que eso empezó en ese tiempo. Pero entonces ahora yo quiero que veamos, antes de pasar a la otra, para culminar el tema del sábado, que es el cuarto punto, porque hay temas de comida también que se van al Levítico, los animales que tienen pelos y pezuñas, que no se pueden comer, en fin, ¿no? Y una cantidad de cosas porque cumpliendo el Levítico, es decir, las cosas del Levítico son sombra de lo que había de venir, porque si yo tengo que guardar el sábado, pues sencillo, circuncidémonos. Circuncidémonos y paguemos los 3 tipos de diezmo que se pagaban en esa época y empiecen a traer las primicias. Su primer sueldo, si consigues un trabajo, tráeme tu primer sueldo. Entonces es un tema, no es tan difícil de debatir con ellos, ¿no? Los más estudiosos, aún tú los pones a patinar, con textos tan sencillos. Tanto que se comenzó a llamar el Día del Señor, traducido al español es domingo. Tan importante es el tema de la resurrección
que lo empezaron a celebrar los primeros cristianos, no fue en la época de Constantino, lo vamos a ver enseguida, que lo empezaron a celebrar ellos. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi amado hermano. Primero, desde el Antiguo Testamento usted puede ver que varias fiestas y ceremonias de Israel eran celebradas en el día octavo. Pasaría a ser el primer día de la semana siguiente, ¿cierto? Y era llamado el octavo día, como la entrada de los sacerdotes en el tabernáculo, fiestas de primicias y pentecosteses, ¿sí? Pentecostés, esto lo podemos ver en Levítico 23, al octavo día, al octavo día. Algo estaba pasando allí, algo estaba siendo profetizado, de hecho, en esas ceremonias, en esos rituales. Pero curiosamente Cristo resucita el primer día de la semana, Juan 20. Curiosamente, vea usted qué curioso, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés es el primer día de la semana. Cristo se revela a Juan en la isla de Patmos en el primer día de la semana. Estando yo en el día del Señor, ¿no es que dice el apóstol Juan en Apocalipsis? Estando yo en el día del Señor, que era el domingo. Vea usted, qué curioso. ¿Qué hacemos con eso? Esto no fue de Constantino. Los primeros 3.000 convertidos lo fueron en un día del Señor. Y se ministró el bautismo con ellos en ese día. En este día se reunían los primeros, ahí tenemos citas, los primeros cristianos para tomar la Santa Cena, para predicar y para apartar su ofrenda para el Señor. Entonces en Hechos 20 encuentras cómo se reunían el primer día del Señor. Y desde el principio. De manera que no es cuestión humana de mitad de siglo ni de tiempos de la Reforma el tema de celebrar el domingo. Para nosotros el día de la resurrección del Señor es un día que está por encima de cualquier cosa. A pesar de eso no somos rituales. Si tú tienes que trabajar un domingo no puedes asistir, pues tendrás que trabajar, porque tienes que cumplir con las leyes y los patrones y los gobiernos. Ajústese cada uno, como en las cartas de Pedro, a los gobernantes y a las leyes. Tienes que dar buen testimonio. Se enorgullece con testimonio de que no van a trabajar Sí. el sábado y entonces Dios los bendice. Evangelio de obras. Mire lo curioso de los adventistas. Bueno, miremos, ya quizás viene la última. Mire, me gusta esta frase. No, esta no es la última, hay otra. Me gusta esta frase de un teólogo holandés, la copié por eso. No, la cita J.K. Van Balen, pero no sé el nombre del holandés. Me avisan que tenemos 15 minutos. Lo leo para que escuchen los hermanos que están por la red. ¿Deseas saber, oh hombre, dónde está el reposo? Pregunta dónde está Cristo. Allí está entre los cristianos, en el primer día de la semana y no entre los judíos en el último. Porque donde Cristo está, allí está el reposo. Día de regocijo espiritual destacado sobre todas las demás fiestas y los demás días. Así, todo lo engorroso sobre qué se debe hacer y qué no, queda descartado. El mandamiento que nos ordena descansar se convierte en nuestro interior en un anhelo de reposo y en ejemplo de aquel sábado venidero en el que ya no existirá más la noche. Lo escribe bonito, esto es un texto humano, esto es de un teólogo holandés, pero es muy bonito, pareció curioso. Nuestro reposo es Cristo. En Cristo se cumple el sábado. Miramos la que sigue. Bueno, Colosenses 2, 14, 16. Ellos, mira tú, Colosenses 2, 16 es claro, viendo el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice,
En el 16, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sábados, dice en esta versión 1995. En el 14 dice, desde atrás, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz, que era el pecado de muerte, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Está mostrando la supremacía del sacrificio de Cristo en la cruz. El texto, ese es el contexto. Eso está por encima de cualquier cosa, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, dice, por lo tanto, él está haciendo un tratado de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, ¿por qué está él explicando esto aquí el apóstol? Porque desde esa época ya habían muchos intentos de seguir judaizando la iglesia. Entonces él está insistiendo en lo que significó la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, que nadie os critique en asuntos de comida o bebida, o días de fiesta o de reposo o sábados. Porque es que se atreven a poner que el que no cumpla con el día de reposo no es salvo. Eso es sostenido por los adventistas. No es salvo porque no está mostrando la conversión real. Entonces, ese sábado el día literalmente está casi que al igual del sacrificio en la cruz. Este contexto es ese. Y ellos dicen que el término sabatón, que es el término en griego de estas escrituras, de este texto, no se está refiriendo allí a los sábados semanales, sino a fiestas religiosas. Pues mire qué curioso, ese texto, ese término sabatón aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Qué curioso que en todas las 60 partes tenga el mismo significado, pero menos en Colosenses 2:16. ¿Por qué va a tener un distinto significado si es el mismo término sabatón? Mateo 12, del 1 al 8, es el sello. Mateo 12, del 1 al 8. Con eso terminamos. Tenemos todavía 5 minutos, ¿no? Termino con ese texto. Mateo 12, del 1 al 8. Porque yo no entiendo, a mí me cuesta trabajo entender, tengan todo Mateo 12 ahí. A mí me cuesta trabajo entender cómo el ejemplo máximo de la importancia del Señor Jesucristo, como él decía, el Hijo del Hombre, que estaba en ese momento Dios manifestado en forma humana, en carne humana, en medio de los hombres, cómo él les estaba haciendo ver lo que él significaba. Mateo 12 también apunta a eso, enseñándoles lo que significaba el Hijo del Hombre en la tierra. Y el ejemplo que utiliza precisamente para los fariseos, lo que él permite es que sus discípulos hagan cosas prohibidas en el sábado. Pues no entiende uno cómo el Señor, poniéndole ese ejemplo a los fariseos no podían entender. Ahora peor aún, porque allí está explicado el texto. Trasladémonos 20 siglos adelante, 2000 años. ¿Cómo ya viendo eso? Porque por lo menos los fariseos tienen, si pudiéramos decir entre comillas, tienen excusa, porque no creían que Jesucristo era el Mesías. Pero los adventistas creen que Jesucristo es el Mesías. Entonces, ¿por qué Jesucristo permitió que sus discípulos hicieran cosas prohibidas en sábado? ¿Por qué lo permitió? Claro, porque Él es el Señor del día de reposo. Entonces uno no termina de entender cómo hoy los adventistas puedan verlo puedan no entender este texto, que este está por encima de cualquier cosa. Mateo 12, leamos con calma. Ustedes saben que nosotros recordamos que era prohibido hacer cualquier obra de manos. En el Antiguo Testamento, en el Levítico dice, ninguna obra de manos haréis, dice el texto, en los días de reposo, ninguna obra de manos. Porque una cosa es sanar a un enfermo, está bien, porque ellos dicen, no, pero es que sanar no está prohibido. Cuando hizo el milagro, ¿cierto? En un día de reposo, y él les dijo, ajá, ¿y cualquiera de ustedes que se le enferma una vaca no la sana? Pero el tema no es allí, este texto es más grave, Mateo 12 para ellos, para los adventistas, porque es que están haciendo una obra de manos, que era arrancar espigas.
Los discípulos arrancan espigas en sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos, estoy leyendo Reina Valera 95. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Claro, en ese momento esa frase de los fariseos tenían razón. Los fariseos tenían razón en ese momento, ¿verdad? Literalmente estaba prohibido hacer obra de manos. ¿Ok? Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo? Todas estas respuestas del Señor Jesucristo sobre los fariseos. Y los adventistas lo están viendo y no sé qué explicación le dan. Le dan simbólica, la explica, todo para ellos es simbólico. ¿No habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Gracias. Hermano, esta clase es sobre sectas. Hemos visto ya la de los testigos, ahora estamos viendo la de los adventistas. Sin embargo, vemos el origen que fue de Guillermo Miller, bautista, ¿verdad? Por ejemplo, yo realmente tengo muchos amigos adventistas. Sí. De hecho, yo he ido a cultos adventistas y a sus campamentos. Pero quisiera saber, ahí yo veo que ellos son muy fervientes, muy devotos, guardan muchas cosas importantes y creo que, no sé, ¿será que esto que estamos estudiando en cuanto tiene que ver con la salvación? Mi pregunta es, ¿serán salvos ellos? ¿Habrá algún remanente ahí que podrán ser salvos? Respecto de eso, hermano, yo tengo que decirle algo. Hacer? Yo tengo que decirle algo. El Señor tiene salvos en toda la tierra. El Señor al final, Él a los suyos los recogerá. Y recogerá y sacará del catolicismo, así como en el protestantismo hay quienes no son salvos. No está en mí realmente poderte dar una respuesta clara. Yo personalmente creo que así como nosotros salimos y reconocimos los errores teológicos, el Señor sacará a quien tenga que sacar y recogerá, porque la Biblia dice que Él terminará la obra, el que empezó la obra en ti la terminará hasta el día de Cristo. La salvación es en Cristo. Si hay una doctrina herética que atenta, hemos visto lo que es herejía, contra la naturaleza de Dios, contra la doctrina de Cristo, yo personalmente te digo, herética como los testigos de Jehová que ven a Cristo como no un Dios sino como un ángel, yo no creo que una persona tenga salvación así, si muere así. Debe haber un fruto de arrepentimiento, es lo que creemos y lo que la Biblia nos muestra, como todos aquellos, como el ladrón de la cruz, el que se arrepiente y ve en Cristo su Salvador, y el otro que no, el malhechor, porque no sé por qué utilizamos la palabra ladrón cuando la Biblia habla del malhechor, ¿no? Bueno, robarían y matarían. Es el tema de si es salvo o no es salvo a alguien, le compete al Señor, porque al final en algún momento la persona tendrá que reconocer. No sabemos, William Miller, vemos que al final de sus días reconoce su error y se aparta y agacha la cabeza y dice: me equivoqué. ¿Conocemos los últimos días de intimidad de él con el Señor? No los conocemos. ¿Se generó a través de él una doctrina de error? Sí. ¿Qué nos compete a nosotros en este momento? Analizar estos errores y no caer en el error y poder predicarle a ellos precisamente. Yo no me atrevería a decir si en los unitarios, si en los... La doctrina es herética, es lo que te puedo decir. Entonces, Mateo, entonces veíamos que el Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. El sábado apuntaba a Cristo. El sábado apuntaba a Cristo. Es
no es difícil de entender. Y hay muchos otros aspectos teológicos del sábado que no alcanzamos a tratar en una clase. Lo de las leyes morales y ceremoniales que ellos argumentan, porque eso requeriría de varios sermones o clases para poderlo. Pero ahí está el tema de investigación, es sencillo. Louisa Jeter los trata, J.K. Van Balen los trata, tienen los textos, léanlo con calma. Yo hice un cuadrito comparativo que vamos a ir llenando. Esto lo vamos a ir llenando a través que pasen, a medida que vayamos viendo las otras. Estas diapositivas ya mañana te las pasas, ¿no? Nuevamente, todo lo van a tener en su correo. Es un cuadro comparativo que vamos a ir llenando. Vemos los aspectos para diferenciar. Cuando escribo acá el Evangelio, esto es un cuadro que tiene la señora Louisa Jeter de Walker, pero yo lo estoy sintetizando de una manera más sencilla quizás. El Evangelio bíblico, y hemos visto testigos de Jehová y adventistas, veremos los mormones y por último los católicos, que son el catolicismo romano, y vemos algunos aspectos a tener en cuenta. La autoridad es la Biblia para el Evangelio bíblico. Testigos de Jehová, los escritos de Russell. Los adventistas del séptimo día, estos son los escritos de Russell. Está por encima, porque no se puede leer la Biblia sin previamente leer el Atalaya, el despertar. No, es absolutamente prohibido. No puedes entender la Biblia y la única Biblia que debes leer es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No se te ocurra leer lo demás porque es anticristiano y es apóstata. Entonces es Russell. Y en los adventistas la Biblia la reconocen como la máxima autoridad, pero es que ese pero no cabe en las cosas del Señor, ¿no? Pero los escritos y las visiones de Elena G. de White, eso las pone a la misma par. Cuando tú dices, eso es como lo mormonismo, lo vamos a ver. Sí, la Biblia, pero el libro de Mormón, eso lo pone inmediatamente a la par, ¿no? Eso es igual que la salvación por obras. Sí, Dios nos puso la salvación en las manos, pero ¿cómo así que pero? O sea, no cabe un pero. No cabe un pero, ¿no? Dios, Trinidad, 3 personas, uno en esencia, unitario Jesús. Testigos de Jehová dicen que es un Dios unitario, es uno solo, no es trinitario, no es un Dios trino. Jesús es un ángel creado. Los adventistas toman una posición ortodoxa sobre la Trinidad, algo correcta. En el pecado hay diferencia porque obviamente el Evangelio enseña que es la rebelión de todos contra Dios. El hombre nace de pecado, desde Adán entró el pecado, por un hombre entró el pecado. El testigo de Jehová dicen que el pecado es los gobiernos humanos en contra de la teocracia que enseñan ellos, ese es el pecado, en ellos no. Las malas obras de los adventistas, en la ortodoxia de los adventistas es las malas obras, es salvación por obras, porque la observancia de la ley es verdaderamente importante. Ese es el pecado para ellos. La salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo lo entendemos. La salvación allí en los testigos tiene que ser a través de ser testigos, porque hay una segunda oportunidad solamente siendo testigos de Jehová. No, ellos incluso los 144,000 ya se completaron. Así que van a estar en un nivel especial en el cielo. Los demás aquí en la tierra, donde ya no van a morir ni nada, porque hay un nivel distinto entre los que gobiernan. Eso es una escatología terrible. También las obras, la salvación mediante buenas obras y observación de la ley mosaica para los adventistas. El futuro en el Evangelio de la Resurrección, cielo e infierno literales. Creemos en un cielo y en un infierno. Testigos de Jehová, el futuro lo ven como Cristo ya reinando, y los malos son aniquilados, son aniquilacionistas al igual que los adventistas. De la misma manera yo ven un cielo futuro con una aniquilación de los impíos. Este cuadro lo vamos a ir llenando. Hermanos, es de la forma más resumida. No sé si hay algún comentario o alguna otra pregunta, que surgen muchas preguntas. Yo creo que más que todo hay aspectos curiosos. Cuando usted estudia el asunto de las comidas, de lo que no se puede comer también, los mismos textos nos ayudan. Colosenses 2, el sueño de Pedro, donde el Señor pone un ejemplo, aunque el ejemplo nos lleva al contexto ¿recuerdan la alfombra de los que baja con comidas impías? Pero tiene que ver con el contexto entre los hebreos y los gentiles, el pueblo judío y los gentiles.
pero el ejemplo es sobre comidas. En fin, el hermano, sí, para... ¿Qué sería qué fue lo que pudo ocurrir con Miller? De pronto haciéndole un estudio de su personalidad, no sé si eso se logró, porque esa insistencia de establecer con Fecha. exactitud la venida del Señor y fracasa en un primer intento y logra otro. Sí, esa es una condición humana. Yo lo veo como una condición humana en un principio. Son etapas humanas donde el orgullo al final tendrá que verse vencido. Nosotros somos muy dados los seres humanos. No estoy hablando porque es que precisamente el nacido de nuevo en Cristo tiene una categoría, tiene una característica que no la tiene el impío, que es reconocer y pedir perdón. En primera instancia, él está tan entusiasmado por eso que él da unas fechas. Pero, ¿cuál fue la actitud de Saúl frente a Samuel? No me haga quedar mal con la gente. ¿Recuerdan? No me haga quedar mal con la gente. Ey, ven acá, sí, yo perdóneme, pero ven, vamos y no me haga quedar mal con la gente. Entonces, porque no quiso esperarlo. Entonces yo pienso que Miller en ese momento no podía reconocer su error delante de la gente que lo estaba siguiendo. Pues como una actitud humana inmediata. Y inmediatamente tengo que revisar los cálculos. Esto no puede ser. Yo lo que sentí es que ¿qué es lo que está pasando en el pentecostalismo? Pasa lo mismo. Cuando tú le hablas a un pentecostal más pentecostal que el pentecostés, que esas visiones que está teniendo no vienen del Señor. No, eso no es posible. Es que lo que yo sentí, me gustaba el profesor Oduber Miranda cuando nos enseñaba que pasábamos del pienso luego existo al siento luego existo. Eso es muy común en la condición humana, que le gustan las cosas esotéricas. Eso es eso, hermano, condición humana. No reconocer, pero al final fíjate que reconoce su error y se aparta. Es lo que sabemos, no nos consta. Son algunos documentos de algunas personas que lo conocieron, que dicen que se aparta, reconoce su error y dice, no insisto más con esto. Me equivoqué, perdonen. Vamos a orar, hermanos.